Hola, ¿qué tal amigos de Pulso? Me da mucho gusto saludarles. El día de hoy tengo la oportunidad de saludar y platicar con Agustín Laje. Agustín Laje es politólogo, escritor, ideólogo y creo yo vocero de la nueva derecha latinoamericana. Por lo menos así se ha autodenominado la nueva derecha latinoamericana y quiero preguntarle qué se trata. Pero por lo pronto lo saludo y lo saludo con gusto. Bienvenido a Pulso, Agustín. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? Bueno, es un gusto estar aquí contigo. Gusto saludarte, gusto conocerte. Eres un hombre, digamos, que tiene mucha exposición mediática, mucha exposición a través de redes sociales, pero también un hombre que genera mucha polémica. Y cierta polémica tiene que ver desde el concepto, la nueva derecha latinoamericana. ¿Me resumes en 2 o 3 patadas qué es la nueva derecha desde tu punto de vista? Bueno, a ver, la nueva derecha es una articulación entre distintas posiciones de derechas, que no son todas exactamente lo mismo, si no, no serían distintas. Son distintas en cuanto a sus demandas, sus valores, sus filosofías particulares. Esas 3 las podemos resumir de esta manera: libertarios, conservadores y soberanistas. Cada una tiene sus particularidades. Si querés después podemos entrar en cada una de esas, pero como me has pedido que sea bien sintético, voy a ajustarme a eso. Es una articulación entre estas 3 ramas de las derechas que generan algo nuevo. ¿Algo nuevo en términos de qué? Algo nuevo en términos de fórmulas políticas, algo nuevo en términos de outsiders y algo nuevo en términos de discursos políticos. Por ejemplo, nuevos partidos. Tenemos el fenómeno de Javier Milei en el sur, que crea un nuevo partido político y él es una nueva figura para la política porque nunca había hecho política antes de esto. Otro ejemplo en el norte, Donald Trump. Donald Trump no crea un nuevo partido político, pero sí crea un nuevo movimiento político que penetra hasta el fondo en el Partido Republicano y se vuelve hegemónico dentro de un viejo partido al cual lo renueva. Y le renueva en muchos sentidos, en el tipo de retórica, en el tipo de discurso, en el tipo de lucha contra un status quo. Por otra parte, ¿por qué es nueva? Porque apela a sectores que nunca fueron o nunca tuvieron inclinación hacia las derechas. Por ejemplo, jóvenes. En el caso de la derecha de El Salvador, por ejemplo, Nayib Bukele, tenemos una base de jóvenes que lo siguen, que están extasiados con él, que son adherentes a él. O tenemos el caso de Javier Milei, que cerca del 70% de la juventud en Argentina, que habitualmente votaba por izquierdas, ahora ha votado por Javier Milei, derecha. O incluso en el caso del norte que recién mencionábamos, el caso de Donald Trump, en las últimas elecciones recuperó una gran masa juvenil que no tenía 4 años antes. El otro ejemplo son las clases bajas. Las clases bajas y las clases medias bajas, que históricamente seguían a las izquierdas o a los partidos revolucionarios, están empezando a adherir a posiciones más conservadoras, más de derechas. Un ejemplo interesante se da en España con Vox, por ejemplo. La gente de Vox tiene gran llegada a los barrios más humildes, que son los más azotados por la inmigración ilegal. O el caso, insisto, de Trump, cuando uno ve, por ejemplo, que el Partido Demócrata recibió más del doble de financiamiento por parte de los multimillonarios de los Estados Unidos que el Partido Republicano, estás viendo que han cambiado la ecuación política en términos de clase social. Entonces, es un panorama nuevo, es una nueva articulación, se llega a nuevos sectores con nuevas figuras y con nuevos partidos. O sea, de entrada sí es nuevo, ¿no? O sea, esta explicación, digamos, va en esa base, porque yo creo que podemos hablar de coyunturas, porque hay otros países donde pues la derecha estaba sentada y luego llega la izquierda. O sea, más bien ha sido como una serie de vaivenes de un lado y otro. ¿Qué es, digamos, en el eje principal de, retomando estas corrientes ideológicas al interior de la propia nueva derecha, las que ya me mencionabas, cuál es la columna vertebral? Bueno, a ver, también en ese sentido es nueva, porque las experiencias de derecha anteriores a lo que hoy llamamos nueva derecha, en realidad eran experiencias de centro derecha. Por ejemplo, el PAN en México, yo no diría el PAN es de derecha, yo diría es de centro derecha. O por ejemplo, el piñerismo en Chile, yo no diría es derecha, es como mucho centro derecha. O el macrismo en Argentina. El macrismo en Argentina no es de derecha hasta tal punto que Macri se definía a sí mismo como un demócrata
en los Estados Unidos. Es decir, él apoyaba al Partido Demócrata en los Estados Unidos. O, por ejemplo, el PP de España, que es la centro derecha histórica en España, en el Europarlamento, ellos votan el 90% de las leyes europeas junto con los socialistas. Entonces, en realidad, con suerte son centro derecha. ¿Cuál es la columna vertebral de esto que llamamos nueva derecha? Es un vacío que ha dejado una centro derecha acobardada, que se ha corrido cada vez más hacia el centro, incluso hacia el centro izquierda, adoptando agendas culturales progresistas. Por ejemplo, temas feministas, temas de género, temas de abortos, temas de indigenismos, temas de discursos supuestamente antirracistas, pero que en realidad son formas de racismos invertidos. Ese tipo de causas no han sido combatidas por la centro-derecha tradicional, sino que se han rendido a estas causas y las han intentado absorber. En realidad no las han podido absorber en absoluto. La nueva derecha reacciona frente a ese vacío que deja la centro-derecha. No se ocupa esos espacios. Exactamente. Digamos. Pero, a ver, mencionaste entre las causas, por ejemplo, feminismo. Sí. Y dijiste, la centro-derecha no las ha combatido. No. ¿Crees que el feminismo sea un asunto que se tenga que combatir? Desde aquí vamos a entrar en polémica. Sí, claro. Yo creo que hay que combatirlo por varios motivos. En primer lugar, porque no ha ayudado a la mujer. Ya tenemos una década de experiencia de hegemonía feminista, donde nos decían que todos teníamos que ser feministas, por ejemplo, para reducir lo que llamaban violencia de género, para reducir lo que ellos llamaban feminicidios, para darle a la mujer un mejor contexto en cuanto a su modo de vida, sus ingresos económicos y demás. Y la realidad es que en estos 10 años de puro feminismo, la mujer no ha conseguido nada de lo que nos decían que le iban a dar. Por ejemplo, vamos a este país. 6 años de Morena, 6 años de feministas en el Estado, además 6 años de feminismo en los medios de comunicación, en las currículas escolares, en las mismas empresas mexicanas donde apostaron también por agendas feministas. La realidad es que los feminicidios, lo que aquí llaman feminicidios, pasa que en Argentina le llamamos de otra forma, los feminicidios en México se multiplicaron. Entonces dice, pero ¿qué pasa? O en Argentina, por ejemplo, también en Argentina llegamos a tener durante los últimos 4 años kirchneristas un ministerio feminista, Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades. Fue uno de los ministerios con más dinero público para actuar, para defender a la mujer, y resulta que cuando uno compara los femicidios, que así es como le llamamos en Argentina, del año 2023 y 2022 con los del año 2014 y 2015, se duplicaron. Entonces, ¿por qué desechar el feminismo? Bueno, pues porque no ha servido. A ver, y no puede ser que, en el caso, por ejemplo, de México, de Argentina, no puede ser que solo hayan sido malos gobiernos y no, digamos, fincar la responsabilidad del feminismo. Bueno, a ver, es que los gobiernos han adoptado los marcos teóricos del feminismo para ayudar a la mujer. Los gobiernos han tomado, por ejemplo, la lucha contra el patriarcado. Y hay un gran problema, que es que cada feminista te va a definir el patriarcado de una forma distinta, cuando en realidad vos tenías que ir a ver otras cosas. La violencia es multicausal. Yo, más que pelearme contra el patriarcado, yo tendría que haber ido a ver qué relación tiene, por ejemplo, el alcoholismo dentro de la familia con la violencia intrafamiliar que afecta a la mujer. Tendría que haber ido a buscar qué vínculo existe entre el consumo de drogas en la familia con la violencia entre hombres y mujeres. Tendría que haber ido a buscar incluso otro tipo de cuestiones, incluso hasta más intangibles. ¿Qué efecto genera a nivel relación hombre-mujer la pornografía, por ejemplo? Y son cuestiones que no están respondidas porque se salen del esquema feminista blanco y negro, hombre malo, mujer mala, mujer buena, perdón, hombre malo, mujer buena, donde hay que combatir una indeterminación llamada sistema patriarcal. Yo veo que en este país, por ejemplo, cada vez que llega el 8 de marzo tenemos un montón de manifestaciones, incluso muchas de ellas muy violentas. Pintas, gritos, consignas. Atacan no solamente instituciones públicas, también privadas, consignas, incendios, ataques. Digo, bueno, a ver, ese es un paradigma fallido. ¿Tú no crees que haya una deuda histórica con la mujer?
en razón de la falta de oportunidades. Primero el hombre sí podía votar, luego la mujer tuvo que buscar una chance para votar, por poner un ejemplo, ¿no? Y yo, a ver, no me puedo considerar feminista, pero sí establezco una serie de ideas en donde planteo que sí puede haber digamos, en el péndulo, un ligero rebase, porque había una deuda con las propias mujeres. ¿Y quién paga la deuda? O sea, a ver, yo no le debo nada a nadie. ¿Por qué tengo que pagar yo una deuda de algo que aconteció en el siglo XIX? O que aconteció en la primera mitad del siglo XX. Yo que vivo en el siglo XXI y que nací en 1989. Dice el feminismo, que tratan de erradicar la violencia sexualizada, el sexismo y el racismo. Yo creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Sí, pero no es cierto lo que dicen. Vamos a poner un ejemplo. La igualdad de remuneración por igual en el trabajo. Pues de acuerdo. Sí, pero otra vez, no es cierto. A ver, pero dime que no es cierto. Bueno, vamos. Porque esos son los principios básicos. Dicen que van contra el sexismo, pero ¿alguna vez viste que fueran a querer cancelar a Bad Bunny, por ejemplo? No, de hecho, ¿No te parece? Muchas mujeres van a ver a Bad Bunny. Y muchas feministas reivindican a Bad Bunny. ¿Por qué? Porque Bad Bunny, al mismo tiempo que te da la letra totalmente sexista, totalmente cosificante de la mujer, pero si el movimiento feminista quiere oponerse a Bad Bunny, sabe que va a tener un gran problema con sus propias militantes. Porque además, Bad Bunny se viste de mujer. Exacto. Besa a otros hombres. En esta idea, no se pone una falda. Exactamente. Que yo entiendo, a ver, yo no lo conozco, ni tampoco conozco muy bien su música, lo que he escuchado me parece terrible, pero es como su fórmula de conectar, ¿no? Está vendiéndose. Está vendiendo en un sistema que compra estas cosas a nivel cultural. Okay. Pero entonces, número uno, sexismo. Yo voy a creer que ellas luchan contra el sexismo el día que yo vea a las feministas tratando de cancelar no solamente a un sacerdote que nadie va a salir a defender, sino que vayan a cancelar a alguien con poder cultural de verdad, a Bad Bunny. Hasta que yo no vea eso, yo no les voy a creer que van contra el sexismo. Número dos, me dijiste abusos. Sí. Bueno, a ver, en realidad el abuso según de quién venga. Porque, por ejemplo, en Chile, en las últimas elecciones, se descubrió que Gabriel Boric había acosado a mujeres y el movimiento feminista llamó a silenciar a sus propias militantes porque podía ganar la derecha si esto se convertía en un escándalo nacional. Lo mismo ha pasado ahora en Argentina, donde se descubrió que Alberto Fernández, el expresidente argentino kirchnerista de izquierdas, golpeaba a su mujer. Están las fotos de la pobre mujer con los ojos hinchados y morados. Pública. Y el movimiento feminista no dijo absolutamente nada. Lo mismo acaba de pasar en Colombia, donde gente muy próxima a Gustavo Petro ha acosado a mujeres y está involucrado en ataques contra mujeres, y ninguna feminista en Colombia salió a manifestarse en contra de eso. Entonces, ¿es según quién? Esto es un movimiento político ideológico. No es cierto que vayan en defensa de la mujer. Entonces, a ver, y casos como... Es más, mirá, España, Errejón, que es uno de los grandes líderes de la izquierda española, acaba de renunciar. Él renunció porque una mujer que estaba en su fuerza política salió a denunciar públicamente que Errejón la acosaba sexualmente, y el movimiento feminista no ha hecho absolutamente nada frente a esto. Entonces parece que ellos miden a ver cuál es la ideología política, cuál es el nivel de éxito cultural en el caso de Bad Bunny, y frente a eso tomamos la decisión de acompañar a la mujer o llamarnos al silencio. Porque, Agustín, seres humanos, hombres o mujeres, en derecha o en izquierda, hay buenos y malos en todas partes, ¿no? Sin dudas. Sin dudas. Por eso es que a mí no me gusta calificar a las personas por lo que tienen entre las piernas. Porque caería en el absurdo el que caen habitualmente en las feministas, que es mujer buena, hombre malo. Pero cuando el hombre malo resulta que políticamente es de izquierdas, entonces ahí ya no es tan malo. Ahí ya tenemos que silenciarnos todas, porque si no va a ganar la extrema derecha. De hecho, en México... creo que jamás había habido tal cantidad de feminicidios, pero tampoco vi un movimiento de mujeres muy marcado, salvo excepciones en los 8 de marzo, en donde el Palacio de Gobierno allá en la Ciudad de México se blindaba, pero pues no pasaba más nada, ¿no? Totalmente. O sea, no estuvo en la agenda, en la narrativa del día a día. No estuvo en la narrativa porque muchas de ellas sus líderes están metidas en el gobierno.
Entonces no van a dispararse sobre sus propios pies. Ahora, la otra cuestión que vos mencionaste, que no la quiero dejar tampoco afuera, es lo que vos me decías, igualdades laborales. Sí. Bueno, eso tampoco es cierto. Feministas. Yo no estoy planteando, No. Yo lo sé, pero es que me parece interesante ir a todos estos puntos porque son los que habitualmente se ponen sobre la mesa. Igualdad en la remuneración. Sí, por trabajo. Bueno, claro. A ver, vamos a ver. La remuneración está determinada por más de 20 variables. Son más de 20 variables las que un empresario toma habitualmente en cuenta, consciente o inconscientemente, para fijar un salario. Ahora, nosotros seríamos, creo yo, un poco superficiales si pensamos que el empresario simplemente le mira los genitales a la persona y dice: a este le voy a pagar menos porque tiene estos genitales. Incluso, si así lo hiciera, sería una buena noticia para la mujer, no una mala noticia para la mujer. ¿Por qué? Porque el hombre no tendría capacidad de competir en el mercado laboral. Porque todos los empresarios, por más machistas que fueran, tendrían un incentivo económico inmenso de contratar pura mujer para ahorrarse costos de su empresa, pagándole menos a una mujer que a un hombre. Está interesante. A ver, esto es mercado puro, esto es ley económica pura. Entonces, eso por un lado. Por otro lado está la cuestión de los puestos en las empresas. Que la idea es, bueno, ¿cómo puede ser que la cúspide esté habitualmente en los consejos directivos de las... Sí, muchos hombres, eso es una realidad. Muchos hombres, es una realidad. Pero ¿sabes qué también es una realidad? Que la base, los trabajos menos convenientes para el ser humano, menos atractivos, también están ocupados por hombres. Lo que pasa es que el feminismo dice: queremos igualdad de puestos. Sí, cuando mirás para arriba, cuando mirás hacia abajo ya no querés igualdad de puestos. Otra vez, yo voy a creer en las feministas el día que no solamente pidan igualdad en las sillas de los consejos directivos, sino que también me pidan igualdad en puestos laborales, como estar subidas a un camión de la basura durante toda una madrugada, bajándose cada 20 metros a alzar bolsas de basura muy apestosas y muy inconvenientes para la salud de cualquier ser humano y arrojándolas dentro del camión de basura. O cuando, por ejemplo, pidan igualdad laboral en los ejércitos y que en las guerras, por ejemplo, la de Ucrania. Mira, tenemos una guerra activa, en este momento activa. ¿Qué se hizo en Ucrania? Se evacuó a todas las mujeres apenas esto arrancó. Anda a ver quiénes son los que están poniendo el cuerpo y la vida en Ucrania. No son mujeres. Entonces, claro, el día que me digan pedimos igualdad tanto arriba como abajo, eso es igualdad. Mientras tanto es distribución sexual de los puestos laborales que siempre ha existido y que nunca ha sido igualitario, además. Vamos a hablar de tus dos últimos, o sea, de tus dos más recientes libros. Sí. Espero no sean los últimos, los dos más recientes, quiero decir. Pero nada más quiero cerrar con este tema. Yo me traje como un decálogo, ¿no?, de la ideología feminista, y trae aquí un concepto que me lleva a otro que hace rato mencionaste. La reducción, dice, la reducción de la jornada laboral de las mujeres con hijos o personas dependientes a su cargo. O sea, que trabajen menos en la posibilidad de que puedan atender a los hijos o cuando están embarazadas y esta circunstancia. Creo que tampoco podríamos estar en desacuerdo. No, si es parte de... No, pero ahí vas a tener un gran problema, que es que no va a ser nada conveniente darle trabajo a una mujer en tu empresa. Los empresarios van a decir: pues, ¿para qué voy a contratar a una mujer si en realidad me va a rendir mucho menos que un hombre? Es decir, a veces se crean leyes pensando que estamos haciéndole bien a la mujer y en realidad le estamos poniendo una situación de desventaja competitiva en el mercado laboral. Si el empresario de entrada tiene que sujetarse a una ley donde la mujer va a estar en su empresa 2 horas menos que el hombre por ley, porque si no le ponen una multa o le demandan, pues ¿para qué va a meter a esa mujer en la empresa cuando puede poner a aquel hombre? A menos que aparezca otra ley que coaccione esa empresa diciéndole que tiene que tener igual cantidad de hombres y de mujeres. Pero ese empresario, si tiene la capacidad de irse de ese marco regulatorio, se va a ir y va a poner su empresa en otro lugar. A ver, y va a empobrecer a la población de ese lugar. Vamos a suponer que te creo en todas, o que me has convencido en todas. Pero entonces, ¿qué? ¿El feminismo por qué está tan en boga? ¿Por qué es tan, digamos, natural? ¿Por qué, digamos, casi todas y cada una de las personas hoy en este planeta que utilizamos alguna red social establecemos nuestro grado de comunicación en relación a pensar un poco de, bueno, no quiero ofender a nadie, no quiero rebasar estas líneas que han estado ya como muy ahí en el pensamiento colectivo, el feminismo. Me parece que has matado, hoy dicen así le hacen los argentinos, obvio es una analogía, pero matas al feminismo
Pero está, parece claro, muy vivo, ¿no? Está muy vivo porque es políticamente conveniente. Yo recién te decía, la nueva derecha llega a los pobres, llega a los jóvenes, llega al sector rural, llega a distintos sectores a los que la derecha habitualmente no llegaba nunca. Al único sector al que no llega es a la mujer. ¿Por qué? Porque en los últimos años el feminismo ha provocado un efecto político que se registra en todos nuestros países, que es la izquierdización del voto femenino. ¿Por qué el feminismo conviene? Porque le conviene a un sector muy importante de la política, que es lo que en términos ideológicos podemos llamar las izquierdas. Cuando digo izquierda no me refiero al partido político que lleva en su nombre izquierda, ¿no? Me refiero a partidos políticos como Morena, como por ejemplo el Pacto Social de Gustavo Petro, como el Frente Amplio de Uruguay, etc. Sí. Entonces, cuando uno ve los resultados, por ejemplo, que han tenido las fuerzas que no son de izquierdas en los últimos años, desde que el feminismo es regla, va a ver que la mujer se ha ido por izquierda en general, mayoritariamente. Entonces conviene a un gran sector político de la población mantener el relato feminista vivo, porque es el relato que le asegura tener votos de la mitad de la población. Claro. De la mitad de la población que son mujeres. Entonces, políticamente esto ha sido muy conveniente. Luego muy rentable. Luego tenés otro tipo de cosas muy interesantes. Y es que el sector privado también se ha montado a esto, se ha sumado a esto. Los medios de comunicación, por ejemplo. Los medios de comunicación se han sumado al tren feminista porque si no, les acusaban de machistas. Y nadie quería ser acusado de machista y ser cancelado por el movimiento feminista. O sea, hubo una especie de coacción, de casi que te diría un chantaje ideológico. Por otro lado, tenías empresas que se tenían que empezar a adecuar a algo llamado criterios ESG. Las grandes corporaciones, para empezar a recibir financiamientos que antes simplemente los recibían porque eran atractivas para el mercado, ahora tienen que ser atractivas ideológicamente. Esto hace, por ejemplo, BlackRock y Vanguard. Vanguard te empieza a condicionar al mercado financiero en virtud de que tu empresa se comprometa con las agendas woke. Si querés, luego podemos hablar de eso. Dentro de las cuales está el feminismo. Entonces, en consecuencia, vas a tener las grandes compañías del mundo, todas apostando por la misma ideología para que les reciban, para recibir financiamiento de grandes firmas como por ejemplo BlackRock o Bloomberg, por ejemplo, también. Entonces, claro, frente a esto y frente además un medio de entretenimiento totalmente inclinado hacia el feminismo, que ha generado mucho contenido en este sentido, Netflix, Amazon, la enorme censura que ha habido contra los que no estamos a favor del feminismo en las redes sociales. Bueno, tenés un cóctel explosivo, tenés medio. La academia ha encontrado tan rentable el feminismo, que han pululado por todas partes los journals feministas, los papers feministas, los departamentos feministas, las asignaturas feministas, y empezaron a crear además nuevas carreras, y empezaron a crear nuevas maestrías, nuevos doctorados. Ahora tenés los doctorados en género. ¿Y a dónde te posiciona eso? Te va a posicionar para tener un trabajo en un ministerio feminista, por ejemplo. Es todo un sistema. Ahora, ¿qué le llega a la ciudadana de a pie? ¿Qué le llega? Bueno, le llega, miren, si yo soy mujer, soy víctima de un sistema. Si yo no he conseguido el puesto laboral que estaba buscando, es porque hay un sistema político que me lo impide. Si yo no estoy ganando lo que quiero ganar, es porque hay un sistema político que me lo impide. Si yo tengo una mala relación con mi novio o con mi esposo o con mi padre o con mi hermano, es porque hay un sistema político que está diseñado así para oprimirme. Y eso psicológicamente para muchas personas es conveniente, porque eso implica encontrar la fuente de la frustración fuera del ámbito de mis decisiones individuales. Y eso es muy cómodo. Entonces, cuando yo encuentro la fuente de la frustración en un sistema patriarcal, en lugar de que quizás quien me está compitiendo dentro de mi empresa tiene más titulación que yo, o más antecedentes, o más antigüedad, o más capacidad, o lo que fuere, no, es que el patriarcado está determinando esta relación de injusticia. ¿Y quién me va a salvar? Y volvemos al inicio de la explicación, el político. ¿Qué político? ¿El de derecha o el de izquierda? No, el de izquierda. Vamos a votarlo a él entonces. Sí, el que provee, ¿no? El que provee desde el Estado. Has cambiado lo que ellos llaman patriarcado por estatismo.
Y eso es muy conveniente para la casta Y política. ahí entra el populismo, ¿no? Bueno, el populismo yo diría en realidad es otra cosa. El populismo es la apelación al pueblo. El feminismo es la apelación a algo llamado mujer. De la misma forma que, por ejemplo, la ideología de género es la apelación a algo llamado LGBT. El populismo es, digamos así, el núcleo de las demandas, de la idea de que existe algo llamado pueblo, que es homogéneo y que se debe avivar políticamente. El populismo por eso puede ser tanto de izquierdas como de derechas. En cambio el feminismo es generalmente de izquierdas. Está muy históricamente. cargado, ¿no? Ahora, si bien ha habido un feminismo liberal, era cuando el liberalismo era un fenómeno de izquierdas. Ahora, hablas de esta idea como de muy estructurada, de sucede así y piensan así porque esto se planeó así. Pero ¿quién planea? ¿Quién establece esta circunstancia? ¿Hay una especie de alguien, una mente maestra? ¿O se da de manera orgánica? ¿O las cosas se venían haciendo mal desde los países latinoamericanos? Que yo entiendo, no es un asunto solamente latinoamericano, pero se venían haciendo los gobiernos o los ejercicios, las narrativas se venían haciendo mal, que se orillaron a buscar otra opción. ¿Qué es lo que está sucediendo? Te lo pregunto, digamos, en las causas. Mira, a ver, primero como causa, obviamente tenés causas reales. Hay hombres que matan a mujeres. Hay hombres que golpean a mujeres. Hay mujeres que viven situación de discriminación laboral. O sea, a ver, yo no vengo acá a negar una realidad obvia, objetiva. Yo en todo caso acá vengo a decir, ese paradigma no está mejorando absolutamente nada, salvo el estatus político de una serie de fuerzas políticas, digamos, en específico. O sea, tú dices que lo que no funciona es la fórmula. Lo que no funciona es la fórmula que está adjunta a un tipo de discurso. Es el discurso el que genera la fórmula. ¿Cuál es el discurso? Otra vez, que tus genitales determinan tu relación de opresión en el marco de la sociedad. Ahora, si yo pongo a un albañil mexicano que está subido a un andén construyendo un edificio y lo comparo con cualquier estudiante feminista de la universidad de la UNAM, yo te puedo asegurar que el albañil no es el opresor de esa gente. Estás diciendo algo bien políticamente incorrecto. Bueno, a ver. Pero bien políticamente. Sí, y sé que va a molestar, pero lo que pasa es que esta división blanco-negro, el hombre malo, la mujer buena, la mujer víctima, el hombre victimario, no se corresponde con la realidad. Es tan absurdo como que yo venga a decir acá, no hay hombres que maten a mujeres. Por supuesto que lo hay. El problema es que luchar contra eso no puede ser dándole el poder a estas chicas, porque estas chicas en realidad tienen una fórmula que no es precisa. ¿Por qué? Porque no responde a la realidad. Otra vez, ¿por qué no vamos a investigar cuáles son las causas de la violencia contra la mujer? No me digan el machismo así en abstracto, el patriarcado así en abstracto. El patriarcado, dirán. El patriarcado, pero es que pasa que ni ellas están de acuerdo de qué es el patriarcado. ¿Tú odias a las mujeres, Agustín? No, en absoluto. De hecho, lo tengo que preguntar porque me van a decir. No. A ver, te cuento, digamos, una peculiaridad. Mi equipo está compuesto por puras mujeres. Es decir, mi equipo personal, con excepción de mis editores de YouTube, son mujeres quienes me acompañan a las giras, quienes me arman las agendas de prensa. Que tú no viste, es mujer y la voy a contratar por mujer. Porque acá, por ejemplo, en la política hay cuotas de género. ¿Has escuchado de esto en México? Sí, he escuchado y creo que es un atentado contra la democracia. A la gente no habría que condicionarle a quién tiene que elegir por lo que tiene entre las piernas. El pueblo debe votar en virtud de sus apetitos políticos, más allá del sexo. Que ahora son 50% mujeres, luego una parte creo que son 20% jóvenes, o sea que tendrían que ser jóvenes, y 15% de población indígena. Bueno, ¿y qué pasa con los negros? ¿Por qué no ponemos ahí algún porcentaje de negros? ¿Por qué no ponemos ahí un porcentaje de mormones? ¿Por qué no ponemos un porcentaje de evangélicos? No, y ahora se busca que haya, digamos, hay legislación o intento de legislación al respecto, que haya porcentajes para personas de la comunidad LGBT. Bueno, ¿y por qué no ponemos un porcentaje de gente que anda en silla de ruedas? Entiendo que estás siendo irónico, pero ¿cuál es la solución al respecto? No, es que no es irónico. Es la realidad, porque hay ciertas tribus que valen más que otras, porque hay grupos sociales que valen más que otros grupos sociales. ¿Por qué alguien que forma parte de la comunidad LGBT tendría que tener una cuota especial y no tendría que tener una cuota especial, por ejemplo, un enano? ¿O por qué no tendría que tener una cuota especial un evangélico? ¿Pero crees que esa sería la solución? O sea, ¿vamos dando 1% a cada uno? Justamente, eso es lo que te estoy diciendo. Digamos, esa no es la solución.
¿Por qué? Porque hay algo llamado igualdad ante la ley, y el concepto de nación implica igualdad de ciudadanía. A mí no me importa con quién se acueste la gente, cuánto mida la gente, de qué color tenga la piel la gente, no me importa cuánto, si son gordos, si son flacos, si son feos, si son lindos, si son ricos, si son pobres. La idea de la democracia es abstraerte de las características particulares del individuo y concederle un derecho político igualitario. Si es rico, si es pobre, vale lo mismo en la urna. Si es feo, si es lindo, vale lo mismo en la urna. Si es hombre, si es mujer, vale lo mismo en la urna. Cuando vos empezás a partir a la sociedad en tribus, lo que generás es un daño al concepto de democracia moderna que tanto tiempo llevó, institucionalizar en nuestros países, como para que ahora empecemos a dividir en un esquema casi feudal, casi predemocrático. Es decir, los esquemas predemocráticos eran muy interesantes porque dividían a la gente en 3 estados habitualmente, en 3 estados de gentes, ¿no? Tenías a los burgueses, sí, tenías al clero y tenías a la nobleza. Y cada uno de ellos conformaba un cuerpo unitario en virtud de su estatus en esa sociedad. Bueno, ahora estás haciendo lo mismo. La revolución liberal, ¿qué fue lo que hizo? Fue decir, no, oigan, el clero vale lo mismo que el burgués vale lo mismo que el noble, y cada uno va a valer un voto. Bueno, ahora estás haciendo un efecto exactamente opuesto. Vamos a dividir a la gente de acuerdo además de lo que a mí me conviene. ¿Por qué? Porque me conviene, por ejemplo, poner sobre la mesa la cuestión sexual, pero no la cuestión religiosa. Porque si yo pongo sobre la mesa la cuestión religiosa, voy a tener que incorporar a mucha gente que probablemente sea conservadora. Entonces, si yo quiero tener cuotas para mormones, testigos de Jehová, evangélicos, católicos, bueno, ahí ya me cambia la ecuación, porque probablemente todas estas tribus, digámosle así, todas estas tribus estén en contra del aborto. Digamos, segmentos de población. Segmentos de población. Sí. Claro, pasa que tribus se empieza a utilizar... Sí, parece como peyorativo, ¿no? Pero, no quiero ser peyorativo. Está bien, segmentos, categorías sociales. Segmentos de población. Segmentos. ¿No? Estoy de acuerdo. Vamos a usar esa palabra. Ahora, claro, ¿por qué no incorporamos esta variable? No, porque la comunidad LGBT fue discriminada históricamente. Entonces ellos sí merecen una cuota. Sí, mira, a ver, hay una investigación en INEGI muy interesante, o sea, un instituto de estadísticas de México, o sea, el Instituto de Estadísticas de México, mejor dicho, que ha estudiado el problema de la discriminación en la población mexicana, y el último puesto se lo lleva orientación sexual, y uno de los primeros puestos se lo lleva discriminación religiosa. O sea, en realidad, hoy en México tenés mucha más chance de ser discriminado por tu fe, por una fe en específico, que por una orientación sexual en específico. Es un buen dato. Y es un dato que no se conoce. ¿Por qué no tiene prensa ese dato? Porque involucra ya sectores conservadores. Y el sector conservador va a ir probablemente en contra de este tipo de política que estamos hablando ahora. A ver, se nos va acabando el tiempo, ¿va? ¿Cuánto tiempo llevamos? Más o menos, nada más para calcular. Unos 35 minutos. Bueno, ya vamos cerrando, porque quiero hablar de tus libros. Vos llévalo a donde vos quieras, con libertad. Está interesante la charla, ¿no? Sí, ¿te parece? Sí, claro, claro. Pero hay un tópico que no puedo dejar fuera, porque ha sido uno de tus más polémicos. Te busqué en YouTube, te busqué en Google, y casi siempre aparece este tema, que es el del aborto, por ejemplo. Sí. Que en el caso específico de San Luis Potosí, te lo informo, de manera reciente, no hace menos de un mes, seguramente, se acaba de aprobar la despenalización del aborto. Entiendo que hasta las 13 semanas. Hasta las 13 semanas, ¿no? De gestación. Pero además, algo importante, se quitó también la pena si se presenta aborto después, o sea, posterior. Ahí hay otro tipo de sanciones, pero no es penal. Entonces, de este asunto que me llevó, yo te busqué en Google, en YouTube, y siempre aparecía. Y destroza a una feminista, pero también aparecía la contraria, ¿va? Queda mal Agustín Laje. ¿Qué onda con este asunto del aborto? Bueno, es un tema muy amplio, muy, muy amplio. Podemos enfocarlo desde distintos puntos de vista. Podemos decir, el aborto es el derecho de la mujer a disponer de su cuerpo. Eso es habitualmente el núcleo del discurso feminista en este tema. Y sí lo es, ¿no? Bueno, a ver, es que pasa que todo derecho siempre implica la disposición del cuerpo. No hay ningún derecho que no implique la disposición del cuerpo, en la medida en que el cuerpo es el medio con el que actuamos en la realidad. Por ejemplo, es decir, el derecho de libertad de expresión. Y el derecho de libertad de expresión es un derecho de disponer del cuerpo. Yo tengo que usar mi cuerpo para hablar en este momento. O por ejemplo, el derecho de libre movimiento. Pues yo tengo que usar mi cuerpo para moverme. Pero o el derecho de voto. Tengo que usar mi cuerpo para votar. Pero hablamos de algo más profundo, ¿no? O sea, es decir, a ver,
es la gestación, es la vida, es... Exacto. Ahí voy. Es decir, cualquier acción humana implica la disposición del cuerpo. Si yo quiero disparar en tu cabeza en este momento, tengo que usar mi cuerpo, tengo que agarrar un revólver y jalar el gatillo. Ahora, ¿yo tengo derecho a disponer de mi cuerpo? ¿Eso se llama derecho a disponer de mi cuerpo? No, ¿por qué? Porque del otro lado hay otro derecho, que es el derecho de vivir que vos tenés. Y tu derecho de vivir, digamos, inhibe jurídicamente que yo pueda agarrar un revólver y dispararte. Ahora, fácticamente yo lo puedo hacer, pero voy a tener que pagar jurídicamente. Entonces, cuando hablamos de un aborto, estamos hablando del derecho de disponer el cuerpo para hacer algo. Y ahí viene la respuesta que nunca se da. ¿Qué hace la mujer que dispone de su cuerpo en un aborto? Bueno, contrata a un sicario para que mate al hijo en gestación. Es decir, cuando hablamos de aborto, hablamos de dos vidas, no de una. Caso contrario, no tendría sentido hablar de aborto. Hablaríamos de una cirugía como de quien se saca una verruga, por ejemplo. Sí, la vesícula. Entonces, digamos, esto que estoy diciendo creo que es importante por los conceptos. Es un eslogan, derecho a disponer del cuerpo, porque cualquier cosa es una disposición del cuerpo. Torturarte es disponer de mi cuerpo para hacerlo. Robarte es disponer de mi cuerpo para quitarte algo que es tu propiedad. Pero a ver, entonces, lo que hay que responder es: ¿derecho a disponer el cuerpo en qué sentido? Si ese sentido implica la vulneración de un derecho de un otro, pues entonces ahí no hay un derecho. Pero está dentro del cuerpo de esa mujer. Sí, está dentro del cuerpo de una mujer, como esa mujer estuvo dentro del cuerpo de su propia madre, y como vos y yo estuvimos dentro del cuerpo de nuestras madres. Ese es la forma de la naturaleza humana. Es decir, no es un accidente que un ser humano esté dentro del vientre materno, es una necesidad. De las básicas y polémicas, Sí. en la violación, tras una violación, ¿el aborto? ¿Sí o no? ¿Y qué pasa con el violador? ¿Por qué le damos pena de muerte al ser humano que ha sido gestado y no al que ha generado la violencia contra la mujer? No, pues el violador tiene que pagar, ¿no? Ah, Es ¿sí? Que lo refundan en la cárcel sí, y con sí, todo el peso de la ley. Sí, pero es que ocurre que en una cantidad impresionante de casos es el violador el que lleva a la mujer a hacerse el aborto. Y te voy a decir por qué. Porque en una violación esporádica, accidental en el sentido de una mujer iba por la calle, tuvo la pésima suerte de cruzar con un violador que la agarró y la violó, la concepción es muy difícil. Con violación... Pero existe, existe. Sí, existe. Ahora, la violación genera vida cuando las violaciones son reiteradas. O sea, cuando es un familiar, cuando es un vecino... Que además regularmente tiene que ver con menores de edad. Exactamente. Exactamente. Pero ¿qué va a ser una menor de edad de 14, 15 años con un bebé en este mundo? Ok, pero... Ahora, veamos, vamos punto por punto, porque si no es... mira, a ver, generalmente hay vida después de una violación cuando las violaciones son reiteradas, y son reiteradas cuando se dan dentro del mismo contexto de relaciones sociales. Puede ser familiar, puede ser un vecino, puede ser un amigo del padre. ¿Qué buscan esos hombres cuando embarazan a sus víctimas? Que aborten, porque ahí está la prueba del delito. Entonces, las leyes de aborto, curiosamente, benefician a violadores. Porque lo que les permiten es deshacerse, digamos, de la consecuencia de sus actos. Medio maniqueo lo que acabas de plantear, ¿no? No, pero es que es así. Ahora, por otro lado, vos me decís, ¿qué pasa con la mujer? Bueno, el daño que se le hace a una mujer violada es de por vida, sin lugar a dudas. Eterno, ¿no? Ahora, una injusticia no puede ser la solución a otra injusticia. Yo, al quitarle la vida al ser humano en gestación, estoy cometiendo una injusticia contra un ser humano que es inocente. Y que es un ser humano no es que yo me lo invente, es que la ciencia más moderna ya sabe que desde el momento de la concepción empieza la vida humana. Esto ya no se discute a nivel científico. Ahora, nos hacemos los tontos a nivel jurídico con esto. Entonces, ¿qué pasa con una mujer violada? Bueno, lamentablemente el daño está hecho. Y yo puedo decir, bueno, voy a hacer un daño más matando al ser humano que ha sido el producto de esa violación. Ahora, a mi juicio, con una injusticia no podemos tapar otra injusticia. En todo caso, lo que el Estado tendría que hacer en este tipo de casos es garantizar dispositivos, políticas públicas, para tratar, no digo de solucionar, porque esto es insoluble. Hay dilemas humanos que son insolubles, hay crímenes que son insolubles. Claro. Uno es este. Tendría el Estado que asistir psicológicamente, económicamente, si hiciera falta, médicamente, y sobre todo aceitar sus mecanismos de adopción para que apenas nace la criatura se le pueda dar a otra familia,
que sí la pueda recibir. Ahora, vos sabrás que en todos nuestros países adoptar un niño es terriblemente complejo. Es mucho más fácil ir a hacerte un aborto que adoptar un niño. Y eso, digamos, lo que evidencia es la cultura de muerte en la que vivimos en el siglo XXI. Bueno, a ver, para cerrar, porque además hoy Agustín Laje tiene una conferencia en San Luis Potosí y presenta La generación idiota y otro, el globalismo, ingeniería social y control total en el siglo XXI, ¿no? A ver, ¿qué es la generación idiota? Bueno, Generación Idiota es un libro que yo publiqué en el 2023. Sí, este año acaba de salir el otro, que es Globalismo. Generación Idiota es una radiografía del sujeto woke, vamos a decirlo así con la terminología actual. Que prometiste que me ibas a explicar esta parte. Bueno, el wokeismo tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando. Es la exacerbación, es la radicalización de la dialéctica opresor-oprimido. Recién hablábamos específicamente del feminismo, pero podríamos haber hablado de un montón de otros tipos de dialécticas opresor-oprimido. La raza, el blanco es el opresor del negro, la etnia, el que tiene ascendencia europea es opresor del que tiene ascendencia indígena, incluso la gordura. En Estados Unidos hoy hay universidades con departamentos de fat studies, estudios de la gordura, donde el gordo es oprimido por el flaco. O sea, dividir a la sociedad... Pero que sí ha sido, o sea, no sé si con el del gordo y el flaco, pero a lo mejor el blanco sí tenía esclavizado al moreno, al negro, durante una buena cantidad de años. ¿Dónde? En Estados Unidos, por ejemplo. Sí, en Estados Unidos. Ok, en Argentina tenemos libertad de vientres desde inicio del siglo XIX y están tratando de meter este discurso a la fuerza, a pesar de que tenemos 0,4% de población afroamericana. Pero entonces hablemos de segmentación, claro, hablemos de país, que cada quien decida cómo. Ok, pero otra, digamos, la forma woke es exactamente esa. Históricamente ocurrió esto, por lo tanto hoy vos tenés la culpa. Decís, pero ok, muy bien la historia. Ahora, yo también te podría decir, mirá, yo soy católico, los católicos fuimos perseguidos por los moros y por lo tanto el musulmán del siglo XXI me debe a mí una compensación. No, en absoluto, me debe nada. No me debe nada. Como yo no le debo nada a un negro que yo no oprimí. O a un indígena que yo no sometí. ¿Te enteraste que el presidente López Obrador, expresidente hoy de México, mandó una carta al rey de España pidiéndole se disculpara por la conquista? Es tribunero. O sea, ¿está jugando para la afición? Sí, claro, porque eso enerva un nacionalismo indígena en este país. Mal entendido, ¿no? Pero claro. Digo, porque el respeto para los indígenas, pero claro, desde ya, si son poblaciones con las cuales incluso yo tendría muchos valores en común. A las poblaciones indígenas el aborto no es algo que les parezca un avance de la civilización. Al indígena el transgenerismo y el LGBT no es algo que le parezca diversidad. No creo. A ver, yo puedo tener muchos puntos de contacto porque son personas habitualmente bastante conservadoras. Muy conservadoras. Yo no estoy en contra del indígena, yo estoy en contra del indigenismo, yo no estoy en contra de la mujer, yo estoy en contra del feminismo, yo no estoy en contra del negro, yo estoy en contra del racismo invertido. Ahora te entendí y espero me entiendas porque te pregunté de si odiabas a la mujer, porque lo quería dejar sobre la mesa. A ver, ¿no? sería absurdo odiar a la mujer. Pero es que sí hay feministas que odian al hombre, eso sí también es una realidad. Ah, bueno, pero claro, el problema es que eso no tiene ningún costo político ni social. A ver, si yo escribiera, por ejemplo, en una pared, muerte a la hembra, yo puedo terminar preso. Yo jamás escribiría semejante atrocidad y aclaro. Ahora, ¿por qué escribir muerte al macho es algo fantástico? Sí, y en las paredes incluso. Oye, a ver, hijo, es que tengo tantos temas, pero la Agenda 2030, que tú has satanizado, pero a ver, dice, erradicar la pobreza extrema y el hambre. ¿Qué está mal ahí, Agustín? Nada, está genial. Lo que está mal es pensar que necesitamos burócratas internacionales que nos digan que está bien erradicar la pobreza y reducir el hambre. Combatir la desigualdad y el cambio climático. Bueno, a ver, bien, ¿no? Ok, vamos a ver, el asunto del cambio climático. Está bien que las naciones tomen las propias políticas para actuar sobre el problema climático en virtud de sus capacidades. Te digo por qué. Porque ahora resulta que las naciones desarrolladas le dicen a las subdesarrolladas qué energías tienen que utilizar cuando las desarrolladas llegaron a donde están porque utilizaron las que ahora no quieren que usemos nosotros. Yo que me hice rico con el petróleo. Exacto. Tú no lo puedes utilizar. Exacto. Entonces, otra cosa es que digan, miren, apostemos a la economía circular, miren, apostemos a una cultura de reciclaje, ¿de
acuerdo, pero es que eso no es Agenda 2030, o no solamente eso, también es el tema de México no utiliza este tipo de energía, Argentina no utiliza este tipo de energía, pero tenemos gente que pasa hambre, porque ellos sí lo hicieron y nosotros hoy no lo podemos hacer. Okay. Bueno, porque esto es Agenda 2030. Hablas de las formas, digamos, o sea, los tópicos pueden ser muy esto es una ideológicos incluso, ¿no? Hasta románticos. Esto es una carta a Santa Claus. Sí. Las cartas a Santa Claus son hermosas. Después está el problema de que tu papá o tu mamá tengan el dinero para comprártelo. Claro. Sí, ¿Te das cuenta? El PlayStation 16, pues ¿cómo le hago? Exacto. A ver, entonces, andame a decir cómo se supone que un país pobre como la Argentina vaya a cumplimentar 17 objetivos maximalistas donde te plantean un paraíso terrenal. ¿Sabés por qué lo hacen? Para que no los cumplamos. Porque después de 15 años te van a pedir más objetivos y más metas y por lo tanto más financiamiento y más gobernanza global. La agenda Reloaded, ¿no? 2045. Y que ya está en marcha desde septiembre de este año. A garantizar la igualdad de género y los derechos humanos de las mujeres. Bueno, según a ver, ¿a qué le llamamos otra vez género y a qué le llamamos igualdad? Porque, por ejemplo, si hablamos de igualdad ante la ley, yo pongo la firma ya, la pongo ya. Ahora, en ese objetivo, por ejemplo, hay metas encriptadas. La meta 6 del objetivo 5, que es el que acabas de mencionar, de igualdad de género, trae aborto legal en todo el mundo. La meta 6 del objetivo 5 trae aborto legalizado en todo el mundo. La agenda la promueve la Organización de las Naciones Unidas. O sea, es decir, un acuerdo, entiendo yo, consensuado, colegiado entre las naciones, ¿no? Ok, es muy buena tu pregunta, muy buena. Esta agenda la diseñaron 30 personas que establecieron metas y objetivos. De la ONU, con representantes de países. Exactamente. El problema es que ya ahí partís de un gran tema, que es que la ONU tiene más de 190 naciones. Entonces, ¿cómo se supone que 30 personas representen a más de 190 naciones? Primer punto. Segundo punto, las naciones no votaron a estas 30 personas. Tercer punto, hay otro grupo de expertos en financiamiento, que eran 30 personas más, que apoyaron a este grupo que se llama Grupo de Trabajo Abierto. Y después tenés otro grupo que es el Foro Político de Alto Nivel, que son 27 personas. O sea, ¿quiénes armaron la Agenda 2030? En el aspecto financiero, político y la definición de objetivos y metas, 87 personas en total. ¿Cómo 87 personas pueden representar a más de 190 naciones? Primer punto. Segundo punto, vos me podrías decir, bueno, quizás las naciones no la diseñaron, ni las debatieron, ni las discutieron, ni las aprobaron, pero los representantes de las naciones en la ONU sí lo hicieron. Correcto. Sí, lo votaron. Lo votaron. Ahora, ¿esas personas realmente podemos decir que representan a las naciones? No, bueno, las naciones son multiculturales. Es nunca hemos votado nadie votó nunca a un embajador de la ONU. Quien lo pone es el jefe de Estado de cada país. Pero pretender que eso es una representación democrática válida para decidir la agenda que te va a imponer una serie de cuestiones durante 15 años, me parece que es, digamos así, estirar demasiado el concepto de representación. No es como un llamado a misa, o sea, es decir, la ONU pone estos tópicos y cada país decidirá hacia dónde camina. Bueno, no. O qué es obligación. Mirá, bueno, es también muy interesante. La resolución 71, que es la que da vida a la Agenda 2030 y con la que se comprometen las naciones, dice 5 veces que la agenda es universal, todos estamos obligados a tomarla. Número 2, integral, y número 3, indivisible. O sea, tu nación no puede escoger. Yo me puedo comprometer con el objetivo de, vamos a decir, no sé, clima limpio, y me puedo comprometer con el de, no sé, paz, suponte. Fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. Por ejemplo. Yo me puedo... No, te voy a decir, es que esto es integral e indivisible. Es un paquete completo, es una caja de Pandora. La cartita de Santa Claus, cuando la abrís, en realidad salen indicadores de allá adentro. Ahora, ¿qué buscaban estas 30, 80 personas que decidieron la Agenda 2030? ¿Y por qué podría estar bien o podría estar mal? ¿O por qué podría aplicarse o no? Bueno, ahí entramos en el terreno de la especulación. Todo lo que yo hasta ahora te he dado es dato público de informes oficiales. Ahora, esto es una especulación mía. Digo, aclaro, pues la gente va a decir, si no, esto es una teoría de la conspiración. Todo esto es dato, esta es mi especulación. Mi especulación es que estas agendas están diseñadas para hacer fracasar a los pueblos. Porque con cada fracaso de los pueblos, la ONU le puede echar la culpa al sistema de estados nacionales y decirles, necesitamos para la próxima que ustedes nos concedan más poder y nos concedan más financiamiento. De hecho, ya veníamos de otro fracaso. La agenda del milenio... ¿No está muy conspiranoico eso? Bueno, yo te digo, es una especulación. La política siempre va de conspiración. El problema son las teorías de la conspiración que no tienen sustento. Mi sustento o mi hipótesis, por eso aclaro siempre, esto es una hipótesis, es la siguiente.
entre el año 2000 y el año 2015 ya existió una agenda. Esa agenda se llamó Agenda de los Objetivos del Milenio. La de Río, ¿no? Exactamente, Río más 20. Sí. Río. En Río más 20, que fue en el 2012, la ONU dijo, miren, esto es un desastre. Eran solo 8 objetivos. Estos objetivos no se están cumpliendo, así que vamos a rediseñar esto de cara al 2030. Y lo hacen hacia el año 2015, ¿de acuerdo? Ahí nace Agenda 2030. Entonces, ¿cuál es el punto? Que si vos ves que no podés con 8 objetivos, pues entonces vas a tratar de minimizarlos, de tocar tierra. No, lo ampliaron a 17 y le metieron 169 metas. Es como que yo te diga, mira, Daniel, mi objetivo para el mes que viene es comprarme un Ferrari rojo. Y vos me decís, ¿cuál es tu ingreso? Bueno, mi ingreso son $1.000 por mes. Voy a decir, no vas a poder comprar el Ferrari rojo en un mes. Y yo te voy a decir, no seas malo, vos odias el Ferrari rojo y tenés muy mal gusto. Yo lo voy a comprar. Nos vemos dentro de un mes y vos me decís, ¿y cómo te fue con el Ferrari rojo? Y yo te digo, mira, ¿sabes qué? Tenías razón. No ajusté. No ajusté, no lo pude comprar, pero no te preocupes. Redefiní mi objetivo y para el mes próximo me voy a comprar los cohetes espaciales de Elon Musk. Voy a decir, pero vos sos un completo estúpido. Eso hizo Naciones Unidas. No pudieron en 15 años con 8 objetivos, los redefinieron, los exacerbaron más todavía. Ahora plantaron 17, 169 metas y como ahora están fracasando, porque ya lo han dicho en el informe especial del año 2023, que están fracasando en prácticamente todos sus objetivos y todas sus metas en el 80%. 80% fracaso Agenda 2030. Entonces, ¿qué hicieron? Crearon la 2045. Y la 2045 es la Agenda 2030 con esteroides. O sea, tiene más metas y más objetivos en más terrenos. Y más financiamiento además. Última pregunta. Globalismo, ingeniería social y control total en el siglo XXI. Me supongo que hablas de esta, digamos, hipótesis al respecto de que hay como una maquinaria, como una estructura forjada para este asunto del globalismo, que no es lo mismo que la globalización. Exacto. Ojo. La globalización es un fenómeno económico que implica la aceleración de los intercambios comerciales a nivel planetario. Esto incluso es relativamente viejo, esto es de la década del 80, sí. 80-90. Ahora, globalismo es algo muy nuevo. Es la concentración del poder político, la concentración paulatina, progresiva del poder político en organismos supraestatales como el que acabamos de mencionar. Entonces, la hipótesis de mi libro es que el globalismo todavía es embrionario. Yo no hablo ahí de un gobierno mundial que lo controle todo. Yo lo que hago sonar son las alarmas. Como intentos, dices tú. Son, claro, las instituciones ya están puestas. Pero no tiene nación, no tiene un lugar así en particular. Puede funcionar desde cualquier lugar. A ver, ¿dónde se conectan vía internet o qué? Exacto. A ver, o sea, hacen un Zoom y dicen, vamos a joder a las naciones, ¿sí? No, pero pueden reunirse en cualquier lugar de la Tierra. A ver, ¿dónde legislan los mexicanos? Vos sabés a dónde vas a legislar. Sí, claro. O sea, vas a incluso una institución física. Ahora, ¿desde dónde toman sus decisiones la ONU? Puede ser desde Nueva York, puede ser desde Ginebra, puede ser desde Addis Abeba, puede ser desde Río, puede ser de cualquier lugar del planeta porque es global, es globalista. Te voy a poner un ejemplo. Mira, la OMS es la Organización Mundial de la Salud, se encargó de gestionar la última pandemia. O sea, las directrices generales con las cuales la OMS le dijo al mundo cómo lidiar con la pandemia, la mayoría de las naciones, no todas, la mayoría de las naciones la adoptaron a pie juntillas. Dijeron, esta es nuestra autoridad de salud y los ministerios nacionales simplemente aplicaban algo que le venía de arriba. Bien, fue un desastre. A ver, seamos sinceros, fue un desastre. La gestión de la pandemia fue desastrosa. Entonces, ¿qué pide ahora la OMS? La OMS está ahora discutiendo en estos últimos meses un tratado de la pandemia para que en la próxima pandemia ya los estados nacionales hayan delegado facultades soberanas para decidir qué se hace con un COVID-25, un COVID-26, un COVID-20 o lo que fuere. ¿De acuerdo? Eso es globalismo, ¿te das cuenta? Sí, es una concentración paulatina. Esto no es de un día para otro, es paulatina. Teoría es muy interesante. Bueno, esa es la teoría, está en el libro. Está en el libro. Está en el libro. Vayan por el libro. Y antes, Generación Idiota. Eso. ¿No? También. Que es apenas del año pasado. Pues muy prolífico andas. O sea, libro por año. Sí, pero yo creo que por 1 o 2 años más ya no hay libro, ¿eh? Estoy cansado. ¿Sí? Estoy cansado. Bueno, tienes escribiendo ya hace una buena cantidad. De hecho, eras como la especie del joven maravilla. Y sigues siendo joven, pero pues ya eres un escritor con experiencia. Bueno, tengo 6 libros publicados y tengo una tesis doctoral para terminar en los próximos 2 años, con lo cual, insisto, creo que
los próximos dos años no va a haber nuevo libro. Además... Entonces aprovechen Aprovechen, es que aparte de eso, digamos, uno saca un libro por año, son además libros gorditos, es decir, Globalismo tiene 600 páginas, La batalla cultural tiene 560, Generación Idiota es más amigable. Es el más amigable, sí. Tiene como 300 más o menos, pero ahí está, léanlos. El tuyo primero era como mera Argentina, ¿no? Sí, mis dos primeros libros fueron sobre Argentina, el tercero ya me sacó de Argentina con tema de ideología de género, se llamaba El libro negro de la nueva izquierda, después de ese vino La batalla cultural, después vino Generación Idiota y ahora Globalismo. ¿Cómo está la Argentina? ¿Bien? Sí. ¿Con Milei? Cambiando. A ver, el dólar no para de caer en relación con el precio, el riesgo país se ha desplomado también, la inflación se ha desplomado también. Nadie puede hacer magia de un día a otro, pero tú ves que está en el camino correcto. Y en 11 meses se ha hecho demasiado. Es tu compa, ¿va? Milei. Es mi amigo desde hace tiempo, sí. Pero además... Es que acá le decimos así a los amigos. Sí. Es tu compa. Sí. Es como tu compadre, pero aunque no lo sea, es como tu amigo. Pero como cientista político, no como amigo de Javier, como cientista político te puedo decir que la transformación que está viviendo hoy Argentina para mí era inimaginable. Inimaginable en 11 meses. Insisto, la inflación ha dejado de ser el tema número uno que le preocupa a la gente. Eso sí es cierto. Cuando lo ha sido siempre. Porque es tu bolsillo, es tu lana, es en el día a día. Bueno, ves muy bien a Argentina. ¿Cómo ves a México? Con esto cierro. Bueno, ahí ya no muy bien, para ser franco. A ver... ¿Pero qué le ves mal? O sea, es decir, ¿qué te preocupa? Me preocupa la visión externa. Me preocupa que la dictadura perfecta, alguien lo bautizó de esa manera, que la dictadura perfecta vuelva a ser una realidad ahora ya no en manos del PRI, sino en manos de Morena. Es decir, la concentración de poder que está habiendo por parte de Morena en este país, y además Morena es un poco la punta de lanza de lo que llamamos Grupo de Puebla, solo que no aparece visiblemente. Grupo de Puebla, que es a su vez una lavada de cara del Foro de Sao Paulo. Sí, como una extensioncita. Es una extensión del Foro de Sao Paulo, o sea, socialismo del siglo XXI. Vienen nuevos vientos para la región, Trump en el norte, Bukele en el centro, Milei en el sur. Yo creo que Chile, Colombia, Perú, que no son naciones de izquierdas, han caído en la izquierda. Creo que van a salir rápido de eso, pero en cambio México sí lo veo bastante complicado. Además son 6 años. Y si son los demonios, ¿por qué la gente sigue votando por los gobiernos de izquierda? México acaba de vivir una elección el pasado junio y Claudia Sheinbaum sacó más votos que López Obrador incluso. Claro. Bueno, clientelismo político, es decir... Bien estructurado, ¿no? Dádivas. Hay que darle a los viejos, hay que darle a los nini, a los jóvenes, hay que darle a la mujer porque es mujer, así que le damos... Son esto que yo recién llamé las tribus, o vos mejor dijiste los segmentos, los vamos a particularizar y a cada uno de ellos le vamos a decir que es víctima de algo, pero nosotros los políticos le vamos a dar su dinero. El problema es cuando el dinero se acaba. Y México es un país poderoso económicamente, pero Venezuela también lo era. Mirá lo que es Venezuela ahora, habiendo seguido ese tipo de políticas sostenidas en el tiempo. Es decir, la riqueza se crea. El problema es cuando uno espanta a los creadores de riqueza. No vaya a ser que Morena termine espantando a los que crean riqueza en este país y el pastel sea cada vez más chiquitito, como ha ocurrido con todas las experiencias que se conocen de las izquierdas en el mundo. Vaya aviso. Bueno, Agustín Laje, muchas gracias. Espero que no sea la última oportunidad de platicar. ¿Te gustó la entrevista? Me encantó. Bien, ¿no? Bueno, ¿sí? Muy buena parte. ¿Te parece que fui muy flan? ¿Fui muy suavecito contigo? No, hiciste grandes preguntas y me has cuestionado como habitualmente me cuestionan los que quieren dar guerra. Sabes que esa no era mi intención, no, lo sabes. Pero creo que funciona para poder explicar a la gente verdaderamente. Funciona, sin lugar a dudas. Porque hoy yo no quiero que tu conferencia se llene de los que están de acuerdo contigo. Yo quiero que tu conferencia se llene de gente que no te conoce, que no te ha leído, que esté abierta a nuevas fórmulas de pensamiento. Mira, a la gente que no está de acuerdo conmigo no tiene nada de malo eso. Lo que tiene de malo en todo caso es no estar de acuerdo con alguien al que no has leído. Yo, para poder estar en contra de la izquierda, he tenido que comerme la literatura de izquierda casi de cabo a rabo. Exacto. Entonces yo les invito, digamos, no simplemente que se opongan a esta entrevista. En todo caso, si quieren oponerse a mí, pues lean mis libros, aunque sea uno de ellos. Y bueno, y si te seguís oponiendo en buena hora, digamos, sería muy aburrido que todos estuviésemos de acuerdo, muy aburrido. A mí por lo pronto me sorprendes porque me parece, insisto, y por eso lo dije desde un principio, eres el vocero de esta nueva derecha latinoamericana. Gracias, Agustín. Gracias a vos.